Leamos unos versículos juntos, hermanos, ahí inicialmente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el 33. ¿Amén? Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Hermanos, en este texto que acabamos nosotros de leer, podemos ver una estrecha relación entre lo que es el matrimonio, ¿cierto? Lo que es la unión entre un hombre y una mujer. Y hay una estrecha relación entre Cristo y la iglesia. Por estos versículos nosotros podemos entender que esa relación que hay entre nosotros como parejas, hay un misterio escondido ahí, aún más profundo de lo que nosotros podemos imaginar, aún más profundo de lo que nosotros podamos haber entendido de lo que es el matrimonio. Hay una relación mucho más profunda, que es la de Cristo y su iglesia. Entonces pareciera que como si para nosotros poder entender algo más acerca de nuestros matrimonios, tengamos que ver esa relación que tiene Cristo con su iglesia. ¿Amén? Porque fíjate que lo que el Señor nos demanda a nosotros aquí como marido, como esposa, como esposa y como esposo, no es de cualquier forma, sino hay un modelo. ¿Amén? El apóstol dice que hay un cómo hacerlo. O sea, eso nos pone en una condición de tener que entender cómo es ese modelo con el que nosotros debemos amar a nuestras esposas, y cómo es ese modelo con el que las esposas deben amarnos a los esposos. Amén.
Entonces, veamos un poco más también, porque sé que hay hermanos nuevos, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros podamos entender un poco más eso que Cristo hizo por su iglesia, para poder entender un poco más ese cómo es que nosotros, o cómo es que el Señor espera que nosotros demos testimonio en nuestras familias y en nuestras casas de cómo es ese amor que debe reinar en nuestros hogares. Amén. Entonces vayamos ahí un poquito a... Quisiera tomar ese versículo o eso que está en Mateo. Hay una escena que el Señor dejó escrita para nosotros, que es la revelación del apóstol Pedro. Eso está en el capítulo 15, perdón, en el capítulo 16, en el versículo 13. Vamos a leer del 13 al 18 inicialmente. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién diceis que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, aquí el Señor nos revela, por estos versículos y por esto que el Señor dejó escrito, que cada uno de nosotros tiene que pasar por esta pregunta del Señor en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene que recibir esa revelación del Padre de quién es el Hijo de Dios. El Señor Jesús nos va a preguntar a cada uno de nosotros en particular. Fíjate que esta revelación es para cada uno de nosotros, como personas, amén, como seres únicos que significamos para el Señor, amén. El Señor dice así: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los apóstoles comienzan a preguntar, comienzan a responder lo que dice el común de las personas, lo que se entiende de Jesús en el argot popular, amén, lo que se ha dicho de Él en un sentido meramente humano y meramente filosófico, en una sabiduría e inteligencia humana, amén. Y eso es una parte, eso nos revela que hay personas que han oído hablar del Señor Jesús, hay personas que saben cosas de Él, aún saben algo de historia acerca de la persona del Señor Jesús, pero no han tenido una revelación en su corazón respecto a quién es Él como persona. Amén. Y eso marca una diferencia que va a marcar el camino del éxito en nuestras familias o el camino del fracaso en nuestras familias. Una persona que solamente conozca el nombre del Señor Jesús en un ambiente meramente humano, hermanos, no va a poder nunca llevar una familia al modelo por el cual fue establecida como tal. Amén. El Señor decía que apartados de Él nada podíamos hacer. Amén. Y si nos apartamos de Él, hermanos, no pensemos que nosotros vamos a poder edificar una familia, no vamos a poder edificar un matrimonio si estamos apartados de la vida misma que es el Señor Jesús. Amén. Haciendo un poco más específico esto, después el Señor dice:
Eso dice el mundo, ¿no? Eso es lo que conocen de mí. Ahora, ¿quién dicen vosotros que es el Hijo del Hombre? Esta es una pregunta mucho más personal, ¿no? Y para nosotros poder llegar a responder esa pregunta, ocurre algo sobrenatural en nuestras vidas. Ocurre algo que no depende de carne ni de sangre. Ocurre algo que no depende de absolutamente otra cosa, más que el Padre mismo sea revelándonos quién es su Hijo. ¿Amén? ¿Qué dice acá? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué fue lo que vio Pedro acá? Pedro lo que vio o lo que comprendió es que ese Dios, creador de todas las cosas, creador de nuestros propios cuerpos, creador de, como leíamos al principio, creador de todas las maravillas que nosotros podamos ver, ese Dios creador tiene un Hijo. Eso fue lo que vio Pedro acá, que Dios tiene un Hijo. Y esa revelación que Pedro recibió es una revelación preciosa, hermanos. Es una revelación que nosotros debemos pedirle al Señor también que nos la revele a cada uno de nosotros. Amén. Eso no es algo que nosotros vayamos a poder recibir de nadie, sino solamente del mismo Padre, revelándonos que Él tiene un Hijo. Y ese es el gran misterio de Dios con la creación. El gran misterio de Dios es que Él tiene un Hijo y que ha querido entronizarlo y que ha querido poner a sus pies todas las cosas. ¿Amén? Nosotros como creación de Dios debemos entender esto, que el corazón del Padre está en su Hijo. ¿Amén? Que el corazón de Dios, el creador de todas las cosas, está en una persona, y es la persona de su Hijo. Eso fue lo que vio Pedro aquí del Señor. ¿Quién dicen los hombres? Y ahora, ¿quién dice vosotros que soy yo? Ah, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ah, esa revelación será del Padre. Esa persona que te está preguntando, esa persona que te está hablando, es mi Hijo eterno. Amén. Él es mi Hijo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Amén, el Salvador, el que vino a dar su vida por nosotros. El mismo Creador siendo criatura. Amén. Y Pedro pudo ver eso en Jesús, que era el Hijo de Dios que se había despojado de su gloria para bajar a la tierra y revelarnos el corazón del Padre. Y esa preciosa revelación, hermanos, en nuestras vidas, es lo que va a cambiar nuestra eternidad para siempre. En esta revelación es donde comienza el camino de la vida y podemos empezar a disfrutar realmente de las riquezas de lo que significa para nosotros la vida del Señor en nuestros corazones. Aquí está el comienzo de todas las cosas. Por eso no se puede empezar a hablar de cómo edificar una casa, cómo edificar un matrimonio, cómo entendernos como pareja, cómo sacar adelante nuestros hijos, si esta primera revelación no está totalmente clara en nuestras vidas. Porque lo único que produce vida en nosotros es esta revelación de quién es el Hijo de Dios que está sentado en el trono. Lo que Él ha hecho por nosotros. Como leíamos, esa relación que hay entre el matrimonio y lo que Cristo hizo por nosotros, necesitamos nosotros entender qué fue lo que hizo Dios por nosotros, para que cada cosa tome su lugar, cada cosa sea perfecta en su tiempo, y para que podamos nosotros ser la imagen y la semejanza, las familias representantes de Dios aquí en la tierra. Pero todo comienza por aquí. ¿Amén? Todo comienza por aquí. Entonces llega un momento de nuestras vidas donde el Padre tiene que revelarnos a su Hijo. Y en la medida en que nosotros conozcamos a su Hijo, pues ahí entonces vamos a poder comenzar a entender el modelo y a comenzar a comprender el diseño para lo cual nosotros, el Señor tal vez nos haya dado la gracia de tener una persona a nuestro lado.
Dice así: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, si nosotros hemos creído y hemos visto al Hijo de Dios, somos bienaventurados. Qué preciosa promesa y qué preciosa palabra. Somos bienaventurados por haber visto la revelación de quién es el Hijo de Dios. Amén. Somos bienaventurados. Y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Entonces fíjate, ahora el Señor hace una relación entre esa confesión de Pedro, esa revelación que Pedro recibió. Ahora el Señor hace una asociación extraña con su iglesia. Amén. Fíjate que el Señor hubiera podido dejarnos con esa revelación. El Señor hubiera podido mostrarnos quién es Él, el Hijo del Dios viviente, el creador de todas las cosas, ¿cierto? Mostrarnos que Él era el Cristo, que vino a padecer por nosotros, que vino a perdonar nuestros pecados, que vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, ¿cierto? Que vino a darnos vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero fíjate que el Señor no terminó ahí en esa revelación. El Señor coge esa revelación que recibimos del Padre y de una vez nos incorpora en su iglesia. Hace una asociación entre la revelación que hemos recibido de Él y su iglesia. Eso es mucho más profundo. Fíjate que el hecho no está en solamente haber recibido la revelación de quién es el Hijo de Dios. Sí, es una parte, y es una parte principal. Pero como producto de nosotros haber recibido esa revelación, el Señor inmediatamente nos asocia con su iglesia. Nos asocia con lo que Él va a edificar. Amén. Él no quiere personas individuales que hayan creído en Él. Él quiere personas que hayan recibido la revelación y añadirlas a su iglesia. Amén. Amén. Añadirlas a lo que Él está edificando. Añadirlas a lo que Él está haciendo. ¿Dónde está su corazón? Hermanos, a veces nosotros nos quedamos con una parte, y es que pensamos que el Señor está edificando nuestros matrimonios y nuestras casas. Y sí, amén, porque es así. Pero hay algo más allá, y es que fíjate que Él lo que está edificando es su iglesia, su casa. Amén. Y por supuesto está edificando nuestros matrimonios, pero hay algo más allá de eso, hay algo más profundo en el corazón del Señor, que es su iglesia. Somos nosotros, todos juntos, amén, los que hemos recibido esa revelación del Padre y del Hijo. Amén. Entonces quisiera resaltar acá esto que el Señor dice, es sobre esa confesión que el apóstol Pedro tiene, sobre esa confesión que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Cristo. Es sobre esa confesión que Él va a edificar su iglesia. O sea, la iglesia se edifica sobre la revelación de quién es el Hijo de Dios. Y aquí el Señor nos revela un propósito, hermanos, que es lo que el Señor tiene en su corazón. Y es que Él está edificando su iglesia. Él está edificando. Lo que hay en el corazón del Hijo es edificar su iglesia. No edificar nuestra iglesia, sino su iglesia. No es edificar, nosotros no estamos edificando nuestras casas, estamos edificando es las casas del Señor. Amén. Él es quien está avanzando en el amor. Amén. Él es quien está edificando su casa. Él es quien está edificando la iglesia. Amén. Y teniendo eso claro, hay una parte ahí en Hechos de los apóstoles, cuando recién comenzaron los hermanos a recibir esa claridad por medio del Espíritu Santo. En el capítulo 2, el apóstol Pedro da su primer discurso, ¿cierto? Después de que el Señor Jesús ya se fue, envió su Espíritu, y el apóstol Pedro revela esto y dice así. Capítulo 2, versículo 36.
dice así: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel. ¿Qué es lo que debe conocer toda la casa de Israel? ¿Qué es lo que debemos conocer nosotros? Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Eso es lo que nosotros debemos comprender, hermanos. Que el Señor Jesús ha sido Señor y Cristo. Ahora Él es la autoridad de todas las cosas. Él, el Padre, le dio al Señor, le concedió toda autoridad sobre todas las cosas. ¿Amén? Luego, eso nos pone a nosotros, hermanos, en un entendimiento de quién es Cristo, de su autoridad, de quién es quien está dirigiendo todas las cosas, ¿cierto? Eso nos pone a nosotros en una posición donde nosotros no somos los que vamos a ocupar ese lugar en el trono, sino que es Cristo quien tiene la posición en el trono para dirigir todas las cosas. Es Cristo quien es nuestra autoridad. Entonces debemos conocerle para poder ir entendiendo cómo es Él, porque Él es nuestra autoridad. Amén. Y sigue diciendo así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y esa pregunta quisiera resaltarla, porque muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con esa pregunta: Señor, hemos recibido la revelación de quién es tu Hijo. Y ahí debe venir esta pregunta: ¿qué haremos? ¿No? Señor, tú nos estás mostrando quién eres. Tú nos estás mostrando tu obra por nosotros. Tú nos estás mostrando que perdonaste nuestros pecados, que derramaste tu sangre por nosotros. Y ahora, ¿qué haremos? ¿Cierto? Cuando viene esa revelación a nosotros no sabemos qué hacer en nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Por eso aún lo que vayamos a hacer necesitamos consultarlo con quien es la autoridad de las cosas. ¿Amén? ¿Y qué es lo que produce en nosotros esa revelación del Padre? Esta pregunta: bueno, está bien, Señor, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios, eres la autoridad, fuiste constituido Señor y Cristo. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué haremos? La obra termina ahí. Fíjate que no. ¿Qué dicen los apóstoles? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué haremos? Arrepentirnos, ¿cierto? ¿Qué haremos? Arrepentirnos. Ese arrepentidos tiene que ver con ese cambio de pensamiento, con esa luz que vino a nuestra vida y nos mostró algo diferente. Ese arrepentidos tiene que ver con que nosotros seamos conscientes que como veníamos mal y estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Y ese arrepentimiento viene por parte del mismo Espíritu, de la luz que hemos recibido. Esa revelación verdadera de Dios en nuestras vidas produce en nosotros ese cambio de pensamiento, ese cambio de ver las cosas. Si antes yo me creía ser la autoridad de todas las cosas, y si antes yo creía que mi vida me pertenecía a mí mismo y por eso yo podía hacer como yo quisiera, cuando vemos quién es la autoridad verdadera, cuando vemos la luz de Cristo en nuestra vida, entonces ahí hay un cambio de pensamiento en nosotros. Amén. Cuando vemos la verdadera autoridad del Hijo de Dios, no nos queda otra cosa sino postrarnos en tierra. Y todo eso que nosotros creíamos ser en nosotros mismos queda derrumbado. ¿No fue eso lo que le pasó al apóstol Pablo? A Saulo perseguía a los hermanos, como nos enseñaba Andresito hace unos días. ¿Y qué pasó cuando se encontró con el Señor? Él estaba montado en su caballo y se creía el más fuerte por tener una espada y por ser conocedor de la ley, ¿cierto? Y por haber creído entender humanamente las cosas.
Se creía sabio y entendido, ¿cierto? Fuerte en su propia carne, en su propia humanidad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se encontró con el mismo Señor. Cuando se encontró con la autoridad del Hijo, el Hijo no tuvo que decirle mucho. Solamente le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él mismo comprendió, quedó postrado en tierra, ¿cierto? Toda su fuerza quedó resumida en una ceguera, ¿cierto? En una debilidad de sí mismo. Eso es ese arrepentimiento, hermanos. Cuando nosotros vemos la autoridad del Hijo de Dios, ahí nosotros entendemos, hermanos, que debemos ceder a Cristo la dirección de nuestras vidas. Amén. Amén. Y bautícese. ¿Qué es ese bautícese? Hermanos, si hemos recibido esa revelación como consecuencia de la luz que hemos recibido, el Señor pone un bautismo, ¿no?, en su nombre. Y es que ese bautismo no es otra cosa sino el testimonio público de lo que hemos recibido en nuestro corazón. Es consecuencia de esa luz que vino a nuestra vida para alumbrarnos y que nos lleva a dar ese testimonio delante de quién, delante de la iglesia, de los demás que han recibido la misma revelación, y de parte también a todo principado y potestad. De decir, yo ya no vivo yo, muero con Cristo. Ahora Cristo vive en mí, resucito con Él. Amén. Ese es el bautismo de nuestra vida. Y eso tiene que venir como consecuencia de haber recibido la revelación del Padre de quién es su Hijo, sentado en el trono. Amén. Amén. Es algo que todos nosotros debemos pasar. Y el que no haya pasado por ahí, tiene que pasar por ahí. Porque si el Señor te está revelando quién es su Hijo, fíjate que esto no lo puedo revelar yo, por más que hable y por más que quiera dar a explicarles muchas cosas. Esto no lo revela carne ni sangre. Esto es un toque del Padre mostrándote quién es su Hijo, mostrándote su corazón, que su corazón está en el Hijo. Amén. Entonces, si hemos recibido esa luz, hermanos, la Biblia dice que eso genera en nosotros un testimonio frente a los mismos hermanos y frente a los principados y potestades, de sellarnos, de morir con Cristo y de resucitar con Él. Amén. Morimos, somos sepultados con Cristo, ¿cierto? Y somos resucitados con Él. Amén. Somos nuevas criaturas. El Señor tiene que hacernos nuevas criaturas. Tenemos que nacer de nuevo en Él. ¿Para qué? Porque todo lo que nosotros hemos venido recibiendo, hermanos, en este mundo no sirve de nada. Todos los modelos, todas las teorías de familia, todas las teorías de superación, eso no sirve de nada, no produce nada, porque no hay vida en eso. Lo único que produce vida es Cristo en nuestros corazones y Cristo en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hermanos, esto es una decisión personal. Esto no es algo que nosotros podamos imponer a nuestras parejas, imponer a nuestros hijos, imponer a los hermanos. Dice cada uno de nosotros. Fíjate que no es algo que yo pueda decidir por otra persona, ni no es algo que esté en mis manos embutir la revelación del Hijo. A veces pensamos que para que una persona conozca del Señor tenemos que coger la Biblia y embutírsela y presionarlo, ¿cierto? Fíjate que no es así. Fíjate que no es así. Por la palabra del Señor vemos que voluntariamente cada persona tiene que recibir un toque del Padre. Y esa persona debe tomar la decisión por sí misma de abrir la puerta de su corazón en fe o sencillamente cerrarla y dejarlo pasar. ¿Cierto? ¿De quién depende? Hermano, de cada uno. Cada uno es responsable por su propia decisión. Que sí puede haber en nosotros animarlos a que tomen la mejor decisión. Y es que abran las puertas de su corazón y permitan que el Señor les revele quién es su Hijo
y podamos ser sellados por su Espíritu Santo. Amén. Esa es la decisión más sabia que todos podemos tomar, hermano. Porque sigue diciendo así, dice: Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí tenemos que ser perdonados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate, una persona que no se haya arrepentido, una persona que no haya visto esta revelación, es una persona que no ha recibido el Espíritu Santo en su espíritu. Amén. Luego, hermanos, si no hay Espíritu Santo en nuestra vida, si no lo hubiera, hermanos, no podemos hablar de amor en nuestros hogares, no podemos hablar de paciencia, no podemos hablar de gozo, no podemos hablar de mansedumbre, de humildad, porque esas son cosas que hace el Espíritu Santo cuando mora en nosotros. Amén. Eso es algo que es un fruto del Espíritu. Amén. Por eso, si entendemos esto y nosotros podemos entregar nuestras vidas al Señor, dice que recibiremos el don del Espíritu Santo. O sea, en el momento en que nosotros creemos en Él, viene el Espíritu Santo y nos sella. Viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y entonces, hermanos, ahí sí es algo distinto. Ahí sí podemos entonces comenzar a hablar y a ver y a disfrutar de las riquezas que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén. Es en este momento, hermanos, que cada uno de nosotros, los que ya hemos creído, los que hemos recibido su Espíritu, podemos entonces ahora ingresar y empezar a contemplar las riquezas que tiene Dios para cada uno de sus hijos. Amén. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Fíjate lo que viene diciendo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. ¡Ay, qué precioso! ¿Para quiénes? Para nosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La que el Señor Jesús hizo cuando vino en esta tierra. ¿Qué dijo el Señor? Que enviaría su Espíritu, ¿no? La promesa del Espíritu Santo. Dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, ¿cierto? Y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo tomará todo lo del Padre y lo mío y os lo hará saber. Amén. Entonces, esa promesa es para nosotros. Esa promesa es para nosotros. Y hay algo tremendo, dice: y para vuestros hijos. Amén. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos los que estábamos lejos, hermanos, recibimos la promesa de salvación del Hijo de Dios. Amén. Estas son promesas. El Señor Jesús dijo que si nos arrepentíamos, ¿cierto?, y creíamos en su obra y lo aceptábamos a Él como nuestro Salvador, nos sellaría con su Espíritu. ¿Eso fue una promesa de quién? Del Hijo. ¿Y para quién es esa promesa? Para todos los que estábamos lejos, para todos los que Dios nos ha llamado. ¿Amén? Para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, para nosotros es las promesas de Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Qué precioso, hermanos, que el Señor, siendo quien es el Rey, el Todopoderoso, el Creador de tantas maravillas, hermano, permita que nos llame antes a nosotros, personas tan comunes y corrientes, hermanos. No tenemos nada en especial, al contrario, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que el Señor nos llame, que el Señor quiera hacer algo con nosotros. Eso es precioso, hermano, ¿no les parece? Amén. Eso es maravilloso, que el dueño de toda la gloria, de todas las riquezas insondables, quiera compartir con muertos su gloria. Maravilloso, hermano. Qué obra tan extraña
que solamente pueden nacer del corazón de una persona como la del Señor Jesús. Amén. Amén. Para nosotros, para los que el Señor nuestro Dios llama. Hermanos, sintamos llamados hoy por parte de Dios. Porque si estamos escuchando su palabra, es porque nos está llamando. Aleluya. Amén. Si estamos aquí, es porque Dios nos está llamando. Es porque Dios nos está buscando. Amén. Y Él quiere encontrarse con nosotros. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, lo que nos decía mi papá esta mañana, esta generación es perversa, hermano. Perversa. Estamos en medio de una generación perversa que quiere quitar la palabra de Dios del medio nuestro. El enemigo quiere quitar la palabra de Dios del medio nuestro. Quiere quitar al Hijo de Dios y quiere ponernos a nosotros mismos. Quiere quitar al Hijo de Dios, y eso es lo más sutil de todas las cosas. Porque está bien cuando nos quitan la autoridad para poner otra, de pronto, pero la sutileza está en que nos gusta ser autoridad y nos gusta tener la preeminencia en todas las cosas. Nos gusta sentirnos importantes, ¿cierto? Y ese es un trabajo sutil del enemigo, engañando nuestros corazones. Pensando que podemos vivir sin Dios. Pensamos que podemos vivir sin Él y tener éxito en las cosas. Cuando no es así. Hermanos, lo que yo he experimentado personalmente, las veces que yo he pasado por alto la palabra del Señor para tomar mis propias decisiones, han sido los peores momentos de mi vida. Amén. Son las peores equivocaciones cuando nos damos cuenta que hemos quebrantado una ley, algo que el Señor ya había dicho que no lo hiciéramos de esa manera. Pero nosotros creemos que lo podemos hacer, ¿cierto? Pero cuando lo hacemos nos damos cuenta que el fruto que dimos es un fruto venenoso, un fruto que hizo daño, un fruto que lastimó. ¿Ven? Qué delicado es, hermanos, cuando el Señor nos dice algo, nos lo dice en un amor, como cuando un padre le dice a un hijo: hijo, cómo quisiera que entendieras, ¿cierto? Que por ahí no es el camino. Pero el hijo igual está en su inmadurez, en su rebeldía, y así somos nosotros, también con el Señor muchas veces. El Señor nos habla, el Señor nos dice, pero nosotros pensamos que podemos saber más que Él, que el Señor por su misericordia si yo me boto de aquí para allá, seguro podré salir volando, ¿cierto? A veces creemos en cosas que el Señor no ha dicho. ¿Amén? Pero bueno, nos estrellamos y aprendemos. Y dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, que esta parte me encanta porque siempre resume muy bien lo que el Señor espera de nuestras familias, lo que el Señor espera de nosotros. Nosotros debemos avanzar en esta dirección. ¿En qué? En perseverar, en leer su palabra, en la comunión con los hermanos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. En esa dirección, hermanos, debemos estar perseverando. No es fácil, hermanos, no es fácil, porque estamos nosotros de por medio. Amén. Está nuestra alma, está nuestro carácter, está la dureza de nuestro corazón. Pero el Señor nos llama a perseverar. Amén. A perseverar en Él, porque aunque nosotros no veamos la obra, Él sí está edificando su iglesia. Amén. Aunque para nosotros no se haya podido avanzar, el Señor sí ha avanzado por su Espíritu, edificando su iglesia. Nosotros a veces creemos que el Señor pasa un día sin avanzar en nosotros, y no es así. No es así. Él trabaja por su Espíritu, Él sana, Él libera, amén. Él edifica, Él perdona, Él restaura, amén. Solo que Él opera tan delicadamente, hermano, suavemente, ¿cierto?
que Él opera con una suavidad con nosotros que a veces nosotros ni siquiera sentimos el bisturí del Señor, cortando tantas cosas que deben ser corregidas en nosotros. Gracias a Él, porque fíjate que ¿quién es quien edifica? ¿Nosotros? No. Yo edificaré, dijo el Señor. Gracias, hermanos, que el Señor no nos puso a edificar a nosotros. Amén. Porque si no, no nos hubiéramos puesto de acuerdo ni en el primer ladrillo, hermano. ¿Cierto? Por eso Él dijo, yo edificaré. Yo edificaré mi iglesia. Amén. Y dice así, versículo 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hermano, esto es lo que el Señor quiere con sus hijos, esto es lo que el Señor quiere con nosotros, que todos los que hemos creído estemos juntos, estemos juntos. Esta es la unidad por la cual el Señor oró, ¿cierto? El Señor oró al Padre y pidió por la unidad de sus hijos, para que el mundo crea, que sean uno como tú, oh Padre mío, en ti que sean uno, para que el mundo crea, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que deben hacer los hijos de Dios una vez creen y reciben el Espíritu Santo? Estar juntos. Estar juntos. Dice que todos los que habían creído, todos, estaban juntos. Esa es la unidad de la casa del Señor. Fíjate, hermano, que no somos nosotros, somos todos los que hemos recibido el Espíritu Santo. No solo somos nosotros acá el Señor nos ha concedido conocerlo, pero hermanos, todos los hijos de Dios tienen el llamado a que si hemos creído estemos juntos. Amén. Sin ningún tipo de división en medio nuestro. Amén. Sin ningún tipo de menosprecio en medio nuestro, sin ningún tipo de algo adicional puesto por nosotros, sin condiciones para estar juntos, porque la condición es haber recibido el Espíritu, tener comunión, la verdadera comunión con el Padre y con el Hijo a través de su Espíritu. ¿Amén? Ahí somos uno en Cristo. Debemos guardar la unidad que ya hemos recibido. Y en la medida que guardemos esa unidad, el fruto de la unanimidad vendrá. Pero guardando lo que ya hemos recibido. Amén. Lo que hemos recibido es su Espíritu. Luego, si hemos creído, debemos estar juntos. Debemos estar juntos en espíritu. Amén. Y dice así, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ay, hermano, qué precioso. Pareciera, hermanos, como que toda esa obra que el Señor ha venido haciendo con nosotros tenga este sello, y es la alegría y la sencillez de corazón. Es un sello que el Señor pone a lo que Él hace. Todos están juntos, todos creyeron, y eso produce en nosotros alegría y sencillez de corazón. Qué precioso es esa palabra y qué profunda es la alegría y sobre todo la sencillez de corazón. Porque esto es algo, hermanos, que no está en nosotros. Nosotros realmente no tenemos alegría y no tenemos sencillez de corazón por nosotros mismos. Eso no es algo que nazca de nuestra alma. Eso es algo que es fruto del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por el contrario, hermanos, nosotros no somos sencillos de corazón, por el contrario, somos complicados de corazón. Somos duros en nuestro corazón. Complicamos las cosas. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, ¿cierto? No confiamos ni esperamos en la multiforme sabiduría de Dios, sino queremos es como a mí me sirvió, como a mí me funciona, como yo quiero, como yo pienso. Y no descansamos en que Él es quien edifica, y edifica en su multiforme sabiduría. Multiforme sabiduría. El Señor puede edificarnos de la manera en que menos nos imaginamos.
Pero nosotros somos complicados, somos rígidos, ¿no? Y a veces, hermano, queremos poner esa misma rigidez asociándolo con nuestras casas. Queremos poner eso mismo de nosotros en nuestros hogares, ¿cierto? Fíjate que cuando nosotros estemos sintiendo, hermanos, que estamos perdiendo la alegría y la sencillez de corazón, debemos preguntarnos y no echarle la culpa, no buscar culpables a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, porque nos pasa, ¿cierto? Perdemos la alegría y la sencillez de corazón, ¿cierto? Estamos afanados, turbados y pensamos que la culpa es de nuestra esposa o de nuestro esposo, ¿cierto? O de nuestros hijos, ¿cierto? Pero mira lo que dice ahí, en Mateo. Mira lo que dice en Mateo, capítulo 11. Versículo 28. ¿Qué dice? Venid a mí. Está hablando el Señor Jesús. Todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En este tiempo, Señor, en este tiempo sería: venid a mí todos los que estén estresados, ¿cierto? Todos los que estén fastidiados, ¿cierto? Todos los que no tengan alegría y sencillez de corazón, todos los que hayan perdido el gozo, venid a mí, que yo les haré descansar. Qué precioso, hermano, entender esa riqueza que tenemos en el Señor Jesús. Hermanos, el Señor nos recuerde esto, que el único que nos hace descansar es Él. Pero a veces nosotros pensamos que podemos encontrar descanso aún en nuestra propia familia. Aún, hermanos, ponemos la carga de nuestro descanso en nuestro esposo o en nuestra esposa. Pero por este versículo nosotros debemos comprender que no es así. El único que produce descanso para nuestras almas es ir al Señor mismo, es ir a Cristo mismo, es buscarle a Él. Hermanos, cuando sintamos que estamos estresados, no busquemos a nuestra esposa, no busquemos a nuestro esposo, porque no es una potestad que esté en ellos darnos descanso para nuestras almas. Al contrario, ahí es cuando de pronto el enemigo termina sacando provecho, ¿cierto? Y comienzan las palabras, comienzan las discusiones, ¿cierto? No nos damos cuenta que estamos siendo utilizados por nuestro estrés, por nuestro enemigo, por nuestra alma, ¿cierto? Olvidamos que tal vez hubiera sido mejor orar, hubiera sido mejor acudir primeramente al Señor para tener descanso en nuestra alma. Y luego así, hermano, después no hay necesidad ni discutir, estamos tan tranquilos, estamos tan en el Señor. Hay una paz tal que, hermano, no necesitamos pasar por ahí. Amén. Amén. Pero ¿dónde nos confundimos? Cuando buscamos en el lugar equivocado. Cuando queremos encontrar algo, alegría, por ejemplo, y sencillez de corazón en nuestras parejas. Cuando queremos encontrar paz. Eso solamente lo podemos encontrar en el Señor. Amén. En Él mismo, por su Espíritu, es quien nos va a producir eso en nuestra vida. Amén. Realmente, hermanos, la culpa de nuestro mal genio no es de nuestra esposa. La culpa de nuestro carga de trabajo no es de nuestra familia. Amén. La culpa es nuestra por no buscar del Señor. La culpa es nuestra por no acudir a Él y descansar en Él y confiar en Él, ¿cierto? Y entregar nuestras cargas a Él, ¿cierto? Y hermanos, si nosotros conocemos ese misterio precioso, hermanos, por eso
es tan necesario ver cómo fue Cristo con la iglesia para nosotros ver lo que el Señor demanda de nosotros como varones, ¿cierto? Y a las esposas como la mujer sabia edifica su casa, ¿cierto? Y es que si nosotros nos entendemos, pero estamos con nuestro espíritu puesto en el Señor, cuando se presente la prueba, pueda alguno de los dos tener la sabiduría para entender lo que sucede. Porque está lo que revela Juan. Juan, ¿qué dice? Si vieres a tu hermano cometer pecado, ¿cierto?, que no sea de muerte, ora por él y Dios le dará vida. Porque, hermano, muchas veces en nuestros enojos, en nuestro duro carácter, en nuestra dureza de corazón, nos pasamos y pecamos contra el Señor en nuestras casas, pecamos contra nuestras esposas, pecamos delante del Señor por dejarnos llevar y guiar por nuestra alma, ¿cierto? Pero si la esposa sabia edifica su casa, no se pone a la par, no es el que más discute y el que más tenga argumentos para liderar a ver quién sale victorioso. No se trata de eso, ¿cierto? Si la mujer sabia edifica su casa, tenemos una llave. ¿Cuál es? Ora por él. Ora por él y Dios le dará vida. Amén. Dios le dará vida. Amén. Entonces, qué precioso es el Señor. Porque aun cuando nosotros estemos equivocados y estemos con nuestra alma alborotada, ¡ay, qué rico tener la ayuda idónea! Qué rico tener a la esposa orando para que el Señor nos dé vida, ¿cierto? Para que el Señor aquiete nuestras almas y podamos volvernos a Él y orar a Él y clamarle a Él, buscarle a Él, ¿cierto? Porque en Él verdaderamente está nuestro descanso. En Él verdaderamente está nuestro descanso. Amén. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde. O sea, fíjate, ¿por qué el Señor podía decir eso? Porque el Señor, hermanos, el Señor siempre estuvo dependiendo del Padre. Él nunca hizo nada por su propia cuenta, nunca hizo nada por sí mismo, nunca actuó solo, sino que siempre iba al Padre. Entonces el Padre le daba la dirección y el Hijo actuaba, y entonces ahí salía el fruto agradable y perfecto para el mismo Padre, ¿cierto? Ahí se sanaban los enfermos, se liberaban los cautivos, ¿cierto? Se levantaba el paralítico. ¿Por qué? ¿Porque Jesús actuaba por sí solo? No, porque Él nunca hacía nada por su propia cuenta, sino que siempre estaba en constante comunión con el Padre. Amén. Eso aseguraba que el Señor, por eso el Señor venció el pecado y por eso venció la muerte, porque siempre dependió del Padre en su humanidad. Él fue humano como nosotros, hermano. Él fue hombre como nosotros. Pero la diferencia entre él y nosotros es que él pudo depender plenamente del Padre. Y el Padre entonces le fortalecía, el Padre le consolaba, el Padre le daba sabiduría, el Padre lo guiaba, ¿cierto? El Padre le decía qué hablar, qué callar, ¿no? Ese es Cristo. Ahora, nosotros ¿cómo debemos ser? Como cabezas de hogar, como Cristo, mansos y humildes de corazón. Fíjate que esa parte de así, mujeres, están sujetas a vuestros maridos en todo. Uy, eso suena para nuestra alma, suena tan fuerte, ¿cierto? Es una palabra tan dura, tan difícil de comprender desde nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Ay, hermanos, pero si supieran que es el seguro más grande, que es que nosotros como Cristo, no es como nosotros, porque eso sí es terrible. Cuando queremos ejercer nuestra propia autoridad, eso es terrible, ¿sí? Pero como es como Cristo y la iglesia, ay, hermanos, ahí sí nos cambia. Como primero sacamos que somos autoridad, cuando es como Cristo, uy, nos toca perdonar primero,
nos toca amar, ¿cierto? Nos toca soportar, nos toca callar de amor, ¿cierto? Nos toca correr la segunda milla, nos toca poner la otra mejilla. Esa es la autoridad del Hijo. Y así es Cristo con su iglesia. Eso fue lo que Él hizo por Él. No es la autoridad humana la que tanto nos infla el alma. No, es la autoridad de Cristo, que se entregó a sí mismo por Él. Amén. Que dio su vida, su propia vida, por amor a Él. Amén. Esa es la autoridad que el Señor nos ha puesto a hacer en nuestros hogares, a representar a Cristo, a avergonzar al enemigo en nuestras casas. ¿Con qué? ¿Con nuestros ojos altivos? ¿Con nuestra arrogancia? ¿Con nuestro orgullo? No. Con nuestra mansedumbre, con nuestra humildad, con el amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo espera. ¿No? Eso es diferente. Eso es distinto. ¿También? Que todo lo sufre. Esa es la diferencia, ¿no? Ahí vamos entendiendo por qué, hermanos, es tan importante entender que no es solo nuestro matrimonio. El Señor no quiere unirnos solamente y ya. No. El Señor quiere que seamos como Cristo y la iglesia. Cuando hay ese objetivo, entonces, hermanos, nuestro carácter es tratado, porque ya no permitimos no es de cualquier forma, ¿no? El Señor no está edificando cualquier cosa. El Señor no se ha propuesto un objetivo minúsculo de permitir todo y de ser, ¿cierto? Todo vale, no. Él está edificando algo precioso, hermano. Lo que está edificando el Señor en nosotros es algo a fin de presentarse sin mancha, sin arrugas. O sea, es algo con una medida impresionante. Y que el Señor no haya escogido nuestras familias para mostrarle eso al mundo. Que el Señor haya escogido nuestras casas para avergonzar a su enemigo y decirle: perversa generación, pero mira mis matrimonios, mira mis hombres que me representan a mí, ¿no? Porque el Señor no va a avergonzar al enemigo desde su poder. El Señor va a avergonzar al enemigo por medio de la iglesia, por medio de lo que Él hace en medio nuestro. Amén. Amén. Y por eso es que el Señor cada día trabaja en nuestro carácter, hermano. Cada día que pasa, el Espíritu Santo va quebrantando nuestro carácter, porque el carácter que el Señor quiere en nosotros es el carácter de su Hijo. No es nuestro carácter, es el carácter de su Hijo. Fíjate, no debemos nosotros distraernos, sino confiar: Señor, hoy ¿qué vas a tratar en mí? ¿Qué vas a tratar en mí, Señor? Paciencia, ¿cierto? Gozo, ¿cierto? Humildad, mansedumbre. ¿Qué vas a tratar en mí? ¿Qué vas a formar en mí hoy? ¿Cierto? Y estar atentos a lo que el Señor esté haciendo en nuestras casas. Ve, mira el Señor lo que está haciendo. Ve, mira el Señor lo que está formando. El Señor a veces nos pone en tiempos de espera, ¿cierto? El Señor a veces nos pone en tiempos como si no estuviera pasando nada a los ojos de nuestro entendimiento. Pero ese tiempo es tan necesario, hermano, también. Porque ahí el Señor, uno siempre quiere que el Señor trate es lo que uno ve. O sea, el Señor trata es lo que está por fuera de mí, ¿cierto? Pero qué tal el Señor te esté a ti teniendo en un tiempo de espera, ¿cierto? Te esté mostrando que Él está trabajando en ti, que no es a tu tiempo, no es a tu forma, ¿cierto? A veces nosotros vemos las cosas sencillas. Uy, si fuera por mí, yo ya hubiera edificado la iglesia de una manera espectacular, ¿cierto? Si fuera por mí, si fuera mi modelo. Pero como no es nuestro modelo, hermano, es el modelo del Señor. El
candelero es de oro puro. ¿Amén? El candelero tiene su forma, tiene sus características. Entonces no es tan sencillo como a veces nosotros creemos que una vida para el Señor es fácil darle crecimiento. Fíjate que por eso el Señor decía y enseñaba que el crecimiento solo lo daba Él. Amén. El crecimiento solo lo puede dar Él. Sí, uno puede arar, sembrar la matica, ¿cierto? Regarla. Pero hermano, quien tiene ese misterio de hacer crecer es el Señor mismo. Aleluya. Y a veces muchas cosas se mueven por debajo, ¿no? Y nosotros vemos ahí, no, pero esa mata no quiso salir. Y resulta que esa mata está por debajo, creciendo, ¿cierto? Ahondando, profundizando en su raíz, alimentándose primero, ¿cierto? Y nosotros por encima quejándonos, ¿cierto? No, pero es que no pasa nada. Miren, un día no pasó nada, no. 2 días, un mes, 2 meses, 2 años y una plantica así. Pero no, es aburrido, ¿cierto? Pero, hermanos, cuando dice el Señor, da el crecimiento que es, después viene marea, vienen vientos, viene lo que venga, soles, tempestades, y esa mata da fruto y se mantiene y no se tuerce, porque es un árbol gigante que creció por medio de la sabiduría del Señor. Amén. Amén. Volviendo ya a Hechos, dice así, versículo 47, alabando a Dios, Hechos 2:47, dice así, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros fuimos añadidos a la iglesia. ¿Okay? Qué hermoso, ¿no? El Señor nos ha añadido a su iglesia. El Señor nos ha añadido a su iglesia. Y mira este aspecto que está ahí en 1 de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjate esa relación que hay entre la iglesia y la casa del Señor. La iglesia, que es la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. Y nosotros hemos sido añadidos a esa casa, a su iglesia. ¿Amén? ¿De quién es la casa? De Dios. Y aquí hay una palabra que dice conducirse, ¿no? En esa casa. O sea que fíjate que nosotros entramos como a una casa ajena, ¿cierto?
Antes estábamos afuera, en las tinieblas de afuera, ¿cierto? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor nos añade a su casa, como si estuviéramos nosotros afuera muertos y el dueño de la casa nos añade, nos trae a su casa. Hermanos, eso es como, a veces nosotros cuando hablamos acerca de la muerte, a veces no alcanzamos a imaginar lo que para el Señor es la muerte, ¿no? Pero un ejemplo que se me viene a mí en la cabeza es, ¿ustedes alguna vez han pasado por algún lugar donde un animal está en descomposición? Es terrible, es terrible. ¿Por qué? Porque está muerto, ¿cierto? Hiede, ¿cierto? El olor es horrible. ¿Cuánto más, hermanos, para el Señor en su santidad, en su gloria, siendo quien era, acercarse a nosotros, que estábamos muertos? ¿Cierto? Hermano, y el Señor se bajó del trono y se hizo hombre, donde reinaba la muerte, y vivió con nosotros, durmió con nosotros, el Hijo de Dios durmiendo con muertos, con nosotros, que olíamos a muerte, que éramos muertos. Es que, hermano, la obra del Hijo de Dios fue una cosa de un amor. Es como si a nosotros nos pidiéramos acostarnos con esos perros que están muertos, ¿cierto? Durmiéramos con ellos, los abrazáramos, ¿cierto? Damos 20 con 100, ¿cierto? Esas heridas que ya están. Hermano, es que el amor del Señor con nosotros es una cosa tremenda. Cuando el Señor dice que Él se despojó de su gloria y se hizo hombre, que por eso el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, oh, hermano, unigénito, para que todo aquel que Él crea tenga vida eterna. El Padre enviando a su Hijo a la muerte misma. Hermanos, eso es algo que no hay amor mayor que eso. No hay amor mayor que eso. ¿Okay? Y ahora, hermanos, que el Señor, está bien que el Señor nos amara y diera a su Hijo, pero, hermano, fuera de eso el Señor nos invita a su casa. Y no quédense en el patio, porque miren cómo están, ¿no? Quédense en el patio porque de todas formas me toca pulirlos, me toca, ¿sí? Ustedes, sus costumbres, la forma en que ustedes se conducen es todavía una forma inapropiada, ¿cierto? Pero, hermano, el Señor fuera de eso tiene un corazón y dice: siéntate a mi mesa. Siéntate a mi mesa, la mesa del Rey, la mesa del Hijo, en su santidad. Gracias, Padre. Y nos coge a nosotros y nos prepara un lugar para cada uno de nosotros, en su casa, en su mesa. Y no solo eso, sino que nos dice: y ahora ustedes también son coherederos con Cristo. Hermanos, eso es algo que el Señor tiene que revelarnos en nuestro corazón para que sintamos el peso de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Termino con esto, hermanos, y es que así como el Señor hacía esa relación entre nuestras casas y la iglesia, podemos decir que nosotros también debemos guardarnos de cómo nos conducimos aún en nuestras casas. En nuestras propias casas también está el Señor, porque somos la iglesia. Somos piedras vivas, ¿no? Somos templos del Espíritu Santo. ¿Amén? Y el Señor quiere comenzar, ¿cierto?, a que nosotros comprendamos que ya no estamos en nuestras casas, estamos en las casas del Señor. Así es. Ya no soy yo aparte y mi familia aparte, no, mi familia hace parte de la iglesia. Y la iglesia somos todos en todo momento y en todo lugar.
Nosotros no somos la iglesia solamente cuando vamos a un sitio y nos reunimos ahí. Y cuando salimos de ahí, ya creemos que la iglesia se quedó, ¿no?, en el sitio. No, hermano, esa no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia es cada hijo del Señor. Somos templos del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor, hermanos, confiamos en que por su Espíritu el Señor está trabajando en nuestras vidas, el Señor está trabajando en nuestras familias, el Señor está trabajando en nuestro carácter. Amén. El Señor quiere, hermanos, que nosotros como cabezas de nuestras casas le reflejemos a Él. Y para reflejarle hay que conocerlo. Amén. Pues como cabezas, hermanos, debemos tener la dirección de su Espíritu, de conocerle a través de su palabra, ¿cierto?, para poder edificar lo que el Señor quiere. Amén. Para poder, el día, hermano, que el Señor vuelva y nos llame delante de Él, no le presentemos un modelo extraño, algo que Él vaya a decir: este no es mi modelo, ¿no?, sino por el contrario: Señor, es tu modelo. Estamos a tus pies. Amén. Estamos a tus pies. Hermano, y para eso tenemos que escoger la mejor parte. Y la mejor parte, el Señor nos la revela en esa. El Señor estaba enseñando en una casa y estaba a sus pies una mujer llamada María, ¿cierto? Y estaba Marta también, ¿cierto? Y el Señor estaba en la casa y estaba enseñando. Yo me imagino al Señor con mucha alegría y con sencillez de corazón, ¿cierto? Amén. Con mucha humildad, con mucha mansedumbre, ¿cierto? Ese es como el sello del Señor, ¿cierto? El amor, me imagino. Y Marta estaba afanada y turbada, ¿cierto? Marta estaba en la casa, pero su alma estaba en todo menos que en lo que el Señor tal vez estuviera pudiendo entregar en ese momento, ¿cierto? Y el Señor dice algo y es: Marta, afanada y turbada, ¿cierto? Y dice otra cosa, dice: María ha escogido la mejor parte. O sea que cuando nosotros sintamos nuestra alma afanada y turbada, acordémonos, ¿cierto?, que tal vez nos levantamos de los pies del Señor para actuar por nuestra propia intención, ¿cierto? Estamos haciendo muchas cosas y tal vez lo que el Señor quiere de ti es que estés en la mejor parte, sentada a sus pies. Ahí es donde el Señor puede conducirnos, hablarnos, y nosotros tengamos una disposición para recibirle, para entenderle, para ser formados a su carácter. Amén. Y no al nuestro. Nosotros no tenemos la razón. Quien tiene la razón es Cristo. Amén. Por el tiempo vamos a dejar hasta ahí y le damos gracias al Señor. Amén. Querido Padre, te damos muchas gracias, Señor, por habernos revelado a tu Hijo. Gracias, Señor, por haber llegado a nuestra vida, por haber tocado la puerta de nuestro corazón. Y sin nosotros merecerlo, Señor, porque éramos lejanos a ti, porque estábamos en nuestros delitos y pecados, en nuestra muerte. Pero tú llegaste un día, Señor, a nuestra vida, tocaste nuestro corazón de una manera que aún nosotros no entendemos. Pero eso bastó, Señor, para que tu Espíritu viniera y morara en nuestro corazón. Y ahora, Señor, tu Espíritu Santo es quien nos conduce. Tu Espíritu Santo es quien trabaja en nuestras vidas.
Tu Espíritu Santo es quien sana nuestras dolencias, quien nos libera, Señor, de nuestra alma. Señor, gracias por la operación de tu Espíritu tan delicada en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque es ahora tu Espíritu quien conduce nuestros matrimonios, nuestras familias. Señor, no queremos confiar en nosotros mismos. No queremos confiar en nuestros métodos, en cómo vemos nosotros las cosas. Por el contrario, Señor, queremos confiar plenamente en ti. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda fluir de una manera sobrenatural y podamos nosotros, Señor, ser edificados como casa espiritual. Señor, ponemos en tus manos nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos. Señor, gracias porque tú nos has enseñado el cómo. Gracias porque no nos dejaste a ciegas, sino que tú hablaste, Señor. Y hoy contamos con tu palabra y contamos con la ayuda de tu Espíritu para poder ser dirigidos por ti. Señor, edifica tú tu casa, edifica tu iglesia, edifica tus familias, edifica nuestros corazones, Señor, para ti. Avanza tú en medio nuestro. Señor, te damos a ti toda dirección, te damos a ti toda edificación, Señor, todo servicio. Nosotros solamente queremos, Señor, poder estar postrados a tus pies. Amén. Concédenos estar ahí siempre. Sí, Padre. Siempre queremos estar ahí, el lugar donde tú estás, donde tú moras, donde tú hablas. Que nosotros podamos oírte, Señor, y guardar tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor amado, en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.